anovulación. Este, hasta ahorita alguna duda con lo que llevamos visto. O sea, el chiste es saber, entonces, ya vimos todas las pruebas que ustedes pueden hacer en cualquier mujer para saber si primero ovula o no una mujer, ¿no? Les decía yo que a pesar de todas las que vimos, las que pues, realmente se hacen actualmente más fácilmente son tres. Una es medir progesterona sérica entre el día 21 a 24 del ciclo. Otra es que la mujer haga su gráfica de curva de temperatura basal. Y la tercera, que es con fines de embarazo, la que se está llevando actual más, pero con fines de embarazo, es medir LH en orina, porque es así de todas, es la que sí predice la ovulación, no te dice nada más como las otras si ovula o no una mujer, sino además cuándo. Entonces es mucho más fácil programar las relaciones sexuales. Y nos quedamos, si mal no recuerdo, en que, bueno, había tres, o sea, ya una vez que identifican a una mujer que no ovula, hay tres, digamos, grupos de mujeres que por las cuales una mujer, cualquier mujer puede no ovular o dejar de ovular. La primera es que se trate de una insuficiencia hipotalámico-hipofisiaria, donde el problema sea sistema nervioso central. La segunda es que sea una falla ovárica primaria, o sea, una falla ovárica, una insuficiencia ovárica. Pero estas dos son las menos comunes en etapa reproductiva y que se caracterizan por hipoestrogenismo y amenorrea. Vamos el siguiente tema a hablar sobre amenorrea, pero esas dos se caracterizan por hipoestrogenismo y amenorrea. Y las terceras, que son las que sí son muy frecuentes, son el pan nuestro de cada día y donde nos vamos a meter ahorita, es hablar sobre las anovuladoras por defectos en los mecanismos de retroalimentación. ¿De acuerdo? Y estas no se caracterizan por hipoestrogenismo y además puede o no puede haber amenorrea. Ahí es variable. Entonces, a ver, si leyeron sobre síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Porque es donde nos vamos a meter un poquito más ahorita. Si leyeron sobre eso, ¿quién quiere hablar un poquito sobre síndrome de ovario poliquístico? Bueno, ya hablaron la vez pasada, dijeron algunos datos, pero no sé si leyeron algunas cosas más sobre síndrome de ovario poliquístico. Sí, doctor, yo leí. A ver, maestro. Sí, bueno, vamos a tener que el síndrome de ovario poliquístico pues es una endocrinopatía frecuente que va a estar caracterizada por oligovulación o anovulación, hiperandrogenismo y quistes en los ovarios. Esta Ajá, pues va a ser una endocrinopatía muy habitual en las mujeres de edad en edad reproductiva y se va a presentar más o menos de un 4 a 12% en la población general. ajá, Esta pues va a tener varias causas y una de las principales es la secreción inapropiada de gonadotropinas, de GnRH, no, de la hormona luteinizante y folículo estimulante. Esta va a estar o sea, va a estar aumentada la relación 2:1 hormona luteinizante a folículo estimulante. También va a haber ajá, una alteración en la resistencia a la insulina, que esto nos va a dar varias manifestaciones clínicas. También van a estar alterados los andrógenos. Estos van a, o sea, la hormona luteinizante va a elevar la producción de los andrógenos en las células de la teca. Y, y, y esto nos va a producir una anovulación. Bueno, las hormonas, la resistencia a la insulina y las hormonas folículo estimulantes, bueno, todas las hormonas que están alteradas van a dar un proceso de anovulación. Y bueno, o sea,
Ajá. 90 y o sea, se dieron cuenta que cuando las pacientes recibían tratamiento de metformina o de sensibilizadores a la insulina, estas empezaron a regular sus ciclos normales, porque una de las características que va a haber anovulación o sea, va a haber disfunciones menstruales que van a llevar a que la paciente tenga oligomenorrea o amenorrea, o también, o puede haber hasta una secreción, un sangrado abundante también por lo mismo de las hormonas gonadotrópicas. ¿Sigo? Muy bien, maestrazo. ¿Alguien más? Doctor, yo tengo una pregunta del SOP. A ver. Lo que pasa es que yo había leído que el SOP lo vamos a clasificar a partir de 8 quistes en cada ovario, pero en endocrinología leí que si un quiste nos da los síntomas de un SOP, ya lo clasificamos así, pero por eso está como el síndrome de ovario poliquístico y el ovario poliquístico, que si el ovario poliquístico creo que es cuando se encuentran más de 8 quistes en cada ovario, ¿no? Y ya el síndrome es, aunque sea un solo quiste, pero que nos esté dando toda la patología como tal. O sea, Pues a mí, ¿te puedo bueno, preguntar algo? Sí, A ver, una mujer puede tener ovarios por ultrasonido normales y no ovular, y al sí, revés, puede tener ovarios con imágenes de poliquistosis ovárica y ovular. sí. Exactamente. De ahí los criterios diagnósticos para hacer, ahora sí que el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. Lo que tú estás comentando, una cosa es que por ultrasonido la mujer tenga quistes en los ovarios y otra es el síndrome de ovario poliquístico, o como le dicen los residentes, SAP, el SAP. O sea, una cosa es la poliquistosis ovárica y otra es el síndrome de ovario poliquístico. De acuerdo, ¿eh? Eso es muy importante, porque luego llegan las mujeres con nosotros, donde el diagnóstico, ves que ahorita ya los radiólogos hacen diagnóstico hasta histopatológico por ultrasonido. O sea, Sí, le dicen que tiene síndrome de ovario poliquístico porque tiene poliquistosis ovárica. Y son dos cosas diferentes. A lo mejor puede llegar con esas imágenes en los ovarios, pero la mujer ovula y menstrua a toda madre, tiene como 5 hijos, no tiene datos de hiperandrogenismo, es un síndrome de ovario poliquístico. no, Pues, y al revés, hay mujeres que tienen hiperandrogenismo, que tienen anovulación, que no ovulan bien, no menstruan bien, y no tienen imágenes en los ovarios de poliquistosis. ¿Ese es un síndrome de ovario poliquístico o no? sin ningún quiste en el ovario. sí, Sí, y con sí, hiperandrogenismo y anovulación. sí, de hecho, bueno, yo había leído algunos artículos que antes se creía, o más bien era como criterio diagnóstico, el hecho de que tuviera quistes en los ovarios. Sin embargo, ya se vio que en realidad la definición como tal cambia a que va a ser hiperandrogenismo con anovulación. Puede no, o bueno, no haber quistes en los ovarios, pero ya cambió por eso la definición. Eso. Pues ahorita lo vamos a ver, inclusive criterios diagnósticos. Los que mencionaba algunas compañeras fueron ustedes hace el lunes sobre los criterios de Rotterdam, los vamos a platicar. Pero inclusive ahorita no sé si alguien leyó sobre los fenotipos de ovario poliquístico. Yo, doctor. A ver. Pues yo leí un artículo que son 4 fenotipos, pero los más comunes es el tipo A y B. Ajá. Pero antes de eso hay que tener en cuenta los criterios, que son 3. El primero es oligoovulación, el 2 son los signos de hiperandrogenismo, 3 es que sí haya evidencia de ovarios poliquísticos en la ecografía. Y ya en el A, pues incluye la anovulación o oligoovulación e incluye pues todos los 3 criterios. Y ya en el subfenotipo B sería la oligoovulación y el hiperandrogenismo clínico.
Ajá. Y pues ahí evaluamos, por ejemplo, la cantidad de hirsutismo que tiene o acné. Y el subfenotipo C es hiperandrogenismo con ecografía. Y el D es oligo, anovulación con ecografía igual. Exacto, miren, el problema es la cuestión, ahorita vamos a hablar sobre los criterios diagnósticos, o sea, hay que hacer bien el diagnóstico, ¿eh? Y miren, por definición, la mujer con síndrome de ovario poliquístico no ovula bien, es anovuladora. Entonces, de acuerdo a los fenotípicos que sacaron, a los fenotipos, el C que mencionabas, doctora, pues yo no estaría muy acorde. Es una mujer con hiperandrogenismo y con ovarios poliquísticos, pero que ovula, ¿no? ¿Así es? ¿El C? Sí, dice que Exactamente. nada más es, ajá. O sea, y hiperandrogenismo te puede dar muchas cosas, no nada más el ovario poliquístico, por eso es la importancia. Entonces, ya saben que en cuanto a los criterios diagnósticos es que unos viejitos se pongan de acuerdo y digan, bueno, ahorita que acabe la pandemia, nos reunimos para hacer otros criterios nuevos en un lugar paradisiaco, ahora nos vamos a Río de Janeiro, ¿no? Y entonces que nos paguen todo y pinches viejitos se juntan y entonces dicen, pues vámonos para allá, y entonces se emborrachan 2, 3 días y ya después agarran y dicen, bueno, ahora sí, vamos a hacer criterios diagnósticos nuevos. Y entonces así fueron los criterios de Rotterdam, y luego los de 3 años después, y luego lo de los fenotipos, o sea, va cambiando, pero el chiste es hacer el criterio diagnóstico bien, y ahorita vamos a platicar, ¿no? Entonces no falta que ahorita que termine la pandemia, pues se quieran ir esos viejitos a algún otro lado y ya hagan otros criterios diagnósticos del síndrome ovario poliquístico. Pero entonces queda muy claro que lo más importante, inclusive algunos maestros lo mencionan, son dos cosas, el hiperandrogenismo y la anovulación. La imagen por ultrasonido está muy en controversia, la repito, hay mujeres que tienen los datos de hiperandrogenismo, como tú mencionabas, el A o el B, que tiene datos de hiperandrogenismo y anovuladora, pero en imagen no, los ovarios se ven normales. Ese es un síndrome de ovario poliquístico, ¿eh? Al contrario, hay mujeres que tienen no tienen datos de hiperandrogenismo, ovulan a toda madre y nada más por ultrasonido le dicen que tiene síndrome de ovario poliquístico porque los ovarios están poliquísticos. O sea, hace muchos años, muchos años, se pensaba que la poliquistosis, o sea, los ovarios poliquísticos por imagen, eran la causa del problema, eran el problema en sí. Entonces, ¿qué hacían los ginecólogos de hace años? ¿Qué hacían? ¿Alguien sabe? ¿Extirpaban? ¿Qué? Anticonceptivos. Bueno, eso todavía lo siguen Extirpación de la haciendo algunos. una No, pero forectomía. ¿una qué? ¿Cirugía? Exacto. Entraban y les mochaban un pinche le hacían una cuña de ovario para quitar esos ovarios poliquísticos. Ahorita No, se sabe, forectomía. no forectomía, sean cuña de ovario. O sea, quitaban esa corteza ovárica donde estaban los quistes, sean cuña de ovario, o el famoso spilling, ¿no? Pero ahora actualmente se sabe, que esos quistes en los ovarios son la consecuencia del problema, no son la causa. Eso que quede bien claro. O sea, el hecho de que la mujer sea anovuladora es que empieza o puede empezar a formar esas imágenes en los ovarios o esas poliquistos ováricas. Si ustedes se van a la causa del problema y la tratan, no es necesaria la cirugía para que se empiecen a quitar esos problemas en los ovarios. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, doctor. Pues miren, vamos a continuar con la presentación y luego regresamos a los casos que están pendientes, ¿sale? Les voy a poner mi presentación y ahorita si tuvieran alguna duda me dicen.
¿La ven? Sí. Sí, doctor. Ok, entonces nos quedamos acá. Decíamos que si cualquier mujer que no ovula, de acuerdo a si le hacen algún estudio y diagnostican anovulación, o si ya saben que no ovula, porque es como de las pacientes que platicábamos que menstruan cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses, cada 8 meses, una vez al año, cada vez que se les antoja menstruan, entonces ya saben que no ovulan, ya ni necesitan hacerles pruebas para saber si ovulan o no. Entonces están dentro de estas tres, pero les digo que las dos primeras tienen hipoestrogenismo y amenorrea. Y las que son más comunes y que nos vamos a meter son las de hasta abajo. Esa cerrada. Y se dividen en dos, en positivos y negativos. La mujer tiene de las dos, el varón nada más tiene negativos. ¿Cuáles son los positivos? Son directamente proporcionales. O sea, a mayor estímulo de una hormona, mayor producción o secreción de otra. Esta se entiende muy fácilmente cuando ya vimos el ciclo normal de la mujer, en una mujer que ovula bien, cuando viene el pico de estradiol por arriba de 200 picogramos por mililitro y viene después el pico de LH, gracias a ese pico de estradiol. O sea, se eleva estradiol por arriba de 200 picogramos por mililitro, viene el pico de LH para que la mujer ovule 24 o 48 horas después. O sea, es un mecanismo de retroalimentación positivo, mayor estímulo de estradiol, mayor producción de LH. Ese es directamente proporcional, ese tipo de retroalimentación. Cambio el negativo es inversamente proporcional. O sea, mayor estímulo de una hormona, menor producción de otra. O al revés, menor estímulo de una hormona, mayor estímulo de una hormona, menor producción de otra. Esta hay varias. Por ejemplo, al final del ciclo, cuando bajan estrógenos y progesterona en forma brusca y que la mujer menstrua, arriba el hipotálamo empieza a elevar GnRH para que se estimulan las gonadotropinas y se eleven. O ya lo vimos al principio del ciclo, conforme empieza a subir FSH y empieza a aumentar el estradiol, baja la FSH. Son diferentes mecanismos de retroalimentación. Estos son inversamente proporcionales. Ahí, y lo que yo les decía desde la clase pasada, entonces, cuando ustedes identifican una mujer con anovulación por defectos en los mecanismos de retroalimentación, hay 5 patologías por las que una mujer puede caer en anovulación por defectos en los mecanismos de retroalimentación. 1, que el problema sea prolactina, o sea, una hiperprolactinemia. 2, que sea un problema tiroideo, una disfunción tiroidea, donde el principal es el hipotiroidismo primario. También el hipertiroidismo puede causar eso, pero por mucho en frecuencia es el hipotiroidismo. 3, que el problema sea gónada, pero no como una insuficiencia o una falla ovárica, sino como una disfunción hipotalámico-hipofisiaria, donde el ejemplo más claro es el síndrome de ovario poliquístico. 4, que el problema sea corteza suprarrenal, lo que platicábamos, una hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío o no clásica. Y 5, lo que nosotros llamamos síndrome de resistencia a la insulina. ¿De acuerdo? Y ahí algunos médicos le llaman prediabetes, aunque no es el prediabetes. No, doctor, es que ya me dijo mi doctor que tengo prediabetes. No, bueno, algunos médicos le llaman así, pero es un síndrome de resistencia a la insulina. Y vamos a ver cuáles son los mecanismos por el cual cada una de estas patologías lleva a ovulación. Y cómo podemos hacer el diagnóstico diferencial, acuérdense de los casos, en esos casos para llegar a dónde está exactamente el problema. Porque no es lo mismo una mujer con hiperprolactinemia, el tratamiento es diferente a una mujer con resistencia a la insulina, o a una mujer con síndrome de ovario poliquístico, o a una mujer con disfunción tiroidea, o a una mujer con hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío no clásica. Ahora, una cosa no excluye a la otra. O sea, no porque una mujer tiene hipotiroidismo, no puede tener resistencia a la insulina o tener datos de diagnóstico para síndrome de ovario poliquístico.
O sea, hay mujeres que tienen hipotiroidismo y que secundariamente tienen hiperprolactinemia y que además tienen datos de síndrome de ovario poliquístico y que se acompaña de resistencia a la insulina. Y ya nada más falta que el interno vaya por un perro y la orine, porque es lo único que le falta, que la orine un perro. O sea, tiene todo, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer bien el diagnóstico diferencial con cada mujer para tratarlas adecuadamente y lograr que logren embarazarse, si es que quieren embarazarse, y si no quieren embarazarse, que ovule y menstrue adecuadamente. ¿Por qué? Bueno, miren, estos son los mecanismos para que les quede bien claro. ¿Qué pasa con la mujer que tiene hiperprolactinemia? La prolactina es una hormona que ustedes saben, solo se debe elevar cuando la mujer está lactando o embarazada. ¿Por qué en la embarazada no hay secreción láctea, a pesar de que está elevada la prolactina? Es pregunta, ¿alguien sabe? En algunas puede tener secreción ya el último del embarazo, pero a pesar de que la prolactina está alta, ¿por qué es que en la embarazada todavía no hay secreción de leche, sino hasta que nace el bebé? No tiene que ver con el estímulo de succión que genera el bebé y la Claro, oxitocina y las hormonas que claro, se liberan a la hora del parto. exactamente. Y que salga la placenta y entonces termina o se quita ese estímulo materno. O sea, la prolactina se inhibe a pesar de estar alta mediante las hormonas maternas, o sea, mientras está embarazada está el lactógeno placentario elevado, está progesterona elevada, está el cortisol elevado, y entonces la prolactina inhibe, o sea, inhibe a pesar de estar alta. Sale el bebé, nace el bebé, se termina ese estímulo de las hormonas de la placenta, producidas por la placenta, y entonces la prolactina empieza a funcionar, ayudada por la succión del bebé que eleva la oxitocina, y entonces en conjunto con la prolactina es que empieza a producirse la leche, ¿no? Pero en las mujeres que no están embarazadas o lactando, que hay muchos estados hiperprolactinémicos, ocasiona que se altere la esteroidogénesis en el ovario y la producción de FSH en la hipófisis. ¿Mediante qué mecanismo? Porque altera la secreción pulsátil de GnRH a nivel hipotalámico. Es decir, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es el mecanismo por el cual la hiperprolactinemia causa anovulación? Es por alteración de la secreción pulsátil de GnRH a nivel hipotalámico. Y esto ocasiona que se altere toda la esteroidogénesis en el ovario y la producción de FSH en la hipófisis. ¿Se entiende? Y la mujer cae en anovulación. Ahora, no todas las mujeres con hiperprolactinemia tienen galactorrea. Y no todas las mujeres con galactorrea van a tener prolactina alta. Pero entonces, cada vez que ustedes estudien una mujer donde hagan el diagnóstico de anovulación o que piensen que tienen anovulación, hay que explorar mamas, hay que explorar los pechos, porque muchas veces nada más les preguntamos, oiga, ¿tiene secreción a través del pecho? Y la señora, no, ni madre. Pero cuando la revisan, puta, hasta les chisguetea. ¿De acuerdo? O sea, revisen los pechos para ver si tienen secreción. Ahora, no por el hecho de que no tenga secreción, no implica que no vaya a tener la prolactina alta. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Una de las cuales, por ejemplo, es que la prolactina tiene sus subidas y bajadas normales en un día. Y es imposible estar tomando prolactina, no sé, 5 o 6 veces al día. Y la otra es que hay varias moléculas de prolactina y no todos los laboratorios, hay macromoléculas, micromoléculas, no todos los laboratorios captan todas. Pero el signo de la galactorrea es muy importante, porque una mujer que encuentren, obviamente, no embarazada ni lactando, que tenga galactorrea por ambos senos, pechos, entonces lo primero que hay que pensar es la prolactina. ¿Sí se entiende esto? ¿Me van siguiendo? Sí, Doc. Sí, Ok. doctor. El segundo es el hipotiroidismo. Y creo que ya lo comentaron algunos compañeros la otra vez, el lunes, cuando veíamos los casos. El segundo es el hipotiroidismo. ¿Qué pasa en el hipotiroidismo? La TSH está elevada. ¿Y cómo están las hormonas tiroideas? Bajas. ¿Sí o no? Sí. Sí, Doc.
Sí, pero ¿hay hipotiroidismo subclínico o no? Sí, sí hay. ¿Y ahí qué va a estar alterado? ¿Las hormonas tiroideas o la TSH? La TSH nada más. Nada más, con hormonas tiroideas normales. La TSH va a estar elevada ya, pero con hormonas tiroideas normales. Pero al haber TSH elevada, por lógica, ¿cómo lo interpreta el hipotálamo? Si está la TSH elevada, ¿qué hace el hipotálamo? Por retroalimentación negativa. Disminuir la secreción de las T3 y T4. No, o sea, él va a interpretar que las hormonas tiroideas están bajas si tiene la TSH elevada. ¿Sí se entiende esto? Sí, Doc, sería ¿Y entonces qué va a producir? disminución de TRH, Aumenta TRH aumenta. para tratar de estimular a la tiroides y de ahí que se eleven las hormonas tiroideas, ¿o no? O sea, aumenta el factor, la hormona liberadora tirotropina, la TRH, pues, a nivel hipotalámico. Y funciona como factor liberador de prolactina. Y entonces altera la secreción pulsátil de GnRH. Entonces, ¿sí se entiende el mecanismo? Sí, Doc. ¿Sí? Entonces, cualquier mujer con galactorrea, además de medir prolactina, ¿qué le piden? Se le tiene que medir TSH. TSH, Perfil tiroideo. hormona estimulante de tiroides, TSH. Porque, o sea, en la mujer que no tiene datos clínicos de hipotiroidismo o de hipertiroidismo, ¿para qué le miden también hormonas tiroideas o el babosa de lo que les digo del perfil tiroideo? Pídenle si quieren, en un principio nada más TSH, ¿sale? Y a lo mejor es una hipotiroidea que está elevando prolactina secundariamente y por eso tiene la galactorrea o la anovulación. Pero si ustedes piden nada más prolactina, entonces pueden irse con la finta y el tratamiento es diferente y a lo mejor la base es el hipotiroidismo. ¿De acuerdo? Entonces ahí la llevamos. Nos saltamos lo del síndrome de ovario poliquístico, que ahorita lo vamos a ver. El cuarto que dijimos es la hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío no clásica. Ahí ya vimos, esa es una deficiencia enzimática, donde la enzima es 21 hidroxilasa, alfa hidroxilasa, y donde tiene tres variantes: la virilizante perdedora de sal, la virilizante pura y la que estamos tratando ahorita, que es la no clásica o de inicio tardío. ¿De acuerdo? Y ahí, ¿cuál es el problema? Pues el exceso de andrógenos a nivel suprarrenal, que altera igual la ovulación. Digo, altera la ovulación y causa ovulación por ese hiperandrogenismo. ¿Sí? Al haber, ya platicamos, inclusive, y lo vimos con síndrome, o lo vamos a ver con síndrome de ovario poliquístico, al haber más andrógenos circulando, en este caso de suprarrenales, inclusive también disminuye la globulina transportadora de hormonas sexuales y todavía aumentan más las fracciones libres de todas las hormonas. La mujer cae en anovulación. Y la quinta es la resistencia a la insulina, síndrome de resistencia a la insulina. Y ahí, ¿cuál es el problema de la hiperinsulinemia? También ya lo comentaron ustedes con los casos. Son tres básicamente. Al haber hiperinsulinemia también disminuye la globulina transportadora de hormonas sexuales a nivel hepático y entonces aumentan las fracciones libres. Al haber hiperinsulinemia, aumenta la producción de LH a nivel ovárico y hay exceso de testosterona a nivel ovárico, ¿de acuerdo? Y la tercera es que haber hiperinsulinemia, hay más y haber más andrógenos circulando libres, los tejidos periféricos, la grasa, la piel, aromatizan más esos excesos de andrógenos en estrógenos. Obviamente, a nivel periférico es más androstenediona en estrona, pero al haber exceso de ese andrógeno y de ese estrógeno, aunque no es tan potente como la testosterona y como el estradiol, al haber exceso causa anovulación de la mujer. Ahora, la resistencia a la insulina se asocia mucho a síndrome de ovario poliquístico,
Pero vuelvo a lo mismo. No todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina. Y no todas las mujeres con resistencia a la insulina tienen datos de diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, pero se asocia mucho. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, Doc. Ok. Entonces, bueno, esto es lo que estábamos comentando. Sí, Vean doctor. la prolactina, que la mujer que tiene prolactina normal ovula normal. Y conforme va teniendo problemas de hiperprolactinemia, primero puede tener alteraciones en la fase lútea, se hace corta, empiezan a tener sangrados disfuncionales, hasta caer en anovulación, y si continúa puede caer hasta en amenorrea. O sea, es lo que pasa con las mujeres las mujeres que lactan exclusivamente, ¿menstruan o no? No. 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 O sea, se la No. pueden pasar todo el tiempo que lacten, se la pueden pasar sin menstruar. Lo vamos a ver en anticoncepción, y por eso es que inclusive funciona como anticonceptivo natural, ¿no? La lactancia. Porque pues no ovulan, pues no menstruan. Y ahorita que los pediatras ya llevan a los pinches chamacos a lactar, ¿no? Y está bien, pues, que les han encontrado ventajas. Hasta 2 años hay pinches chamacos ya tantos bigotones y los siguen lactando, pues pueden pasar 2 años las señoras sin menstruar, porque no ovulan por la hiperprolactinemia. Y que decíamos que altera la secreción pulsátil de GnRH a nivel hipotalámico, altera la esteroidogénesis, altera la producción de FSH a nivel hipoficiario, y la mujer cae en anovulación y en ese caso en amenorrea. ¿Se entiende? Doctor, Ahora, ¿no? una pregunta. Sí. Bueno, es que se supone que para que pueda ser, bueno, pueda funcionar como método anticonceptivo, la lactancia debe ser a la misma hora siempre, ¿no? No, exclusiva. Solo ¿Qué se refiere exclusiva, o con sea, no, exclusiva? Que se alimenta el bebé solamente con leche materna y sin otra cosa más. Esa es una, ¿qué otra cosa? Que es Que cada vez que el sea, chamaco lo quiera. que sea libre demanda. Exacto, Ajá. a libre demanda. El chamaco quiere cada 2 o 3 horas, cada 2 o 3 horas se le está dando al chamaco. Y que sea exclusiva, que no le den otras cosas. Actualmente, con el ritmo de vida de la mujer, muchas mujeres no pueden llevar lactancia exclusiva. Les repito, eso ya lo vamos a ver en anticoncepción. Entonces, porque si no se lleva exclusivamente, entonces la prolactina baja y en cualquier momento puede ovular. Y a lo mejor ni llegan a menstruar, se embarazan en chinga. Entonces, ¿cómo se llama? La lactancia puede funcionar si es exclusiva, con esos requisitos. Pero repito, hay mujeres que entran a trabajar, que pues no pueden lactar por el tipo de pecho que tienen, que unas no quieren, porque hay unas que de plano no quieren, porque que se les van a caer las chichis y no sé qué tantas cosas, que no quieren lactar, y entonces no lactan, o nada más lactan un mes, o mes y medio. Pues obviamente no funciona como anticonceptivo. Ya lo vamos a ver en anticoncepción. ¿Sí, doctora? Sí, sí, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Entonces, nos vamos a meter, les digo, como dicen los residentes, al SAP. Entonces, miren, ya platicaban ustedes, síndrome de ovario poliquístico, endocrinopatía más común en mujeres que en etapa reproductiva. Hablaba ya el porcentaje, más o menos el 10% de la población en Estados Unidos tiene este problema. ¿Y quiénes fueron los primeros que describieron a mujeres con estas características? Desde 1935, los famosos Stein y Leventhal describieron a 8 mujeres masculinizadas en su trabajo original que presentaban amenorrea, o sea, no menstruaban, y además tenían quistes en sus ovarios. Ahora, miren, en los 80s fue cuando ya se vinculó con hiperinsulinemia y deterioro en la tolerancia a la glucosa. Vean la imagen. Viendo a una mujer así, ¿dudarían que tiene hiperandrogenismo o a hiperandrogenemia? No, No. No. Por eso les digo
Y lo que No. decía mi maestro, que te decía, las hormonas les hablan, güey. O sea, vean, o sea, no solo con verla, dice, ah, cabrón, no manches, pues esta mujer ya sé lo que viene, ¿de acuerdo? Ahora, el chiste es saber de dónde es el problema, porque les digo, el interrogatorio, pues no es muy fácil, por ejemplo, con los casos decía, pues no ovula estas mujeres, pero el chiste es llegar bien al diagnóstico, a la patología, para tratarlas adecuadamente, lo que mencionaba una de sus compañeras ahorita, lo de menos y lo que muchas veces seguimos haciendo y hacen muchos médicos, inclusive ginecólogos, es que no estudiamos bien a las mujeres, lo primero que hacemos es darle anticonceptivos, ¿no? Porque no menstrua bien la mujer. Y entonces, pues ahora sí menstrua, y entonces ya la señora, no, pues bien chingón el doctor, pues sí, ahora sí, ya menstruo mes con mes, ¿no? A toda madre. Pero pues si no llegamos al problema, una vez que deje los anticonceptivos, pues va a empezar el descalabaceadero en su menstruación, porque no llegamos al fondo del problema y lo tratamos. ¿De acuerdo? O sea, pues, una función de los anticonceptivos combinados lo vamos a ver en anticoncepción, es estabilizar el endometrio. Y entonces por eso menstruan mes con mes. Si son cíclicos, obviamente. Pero si no llegamos al problema, pues va a seguir con problemas. Ahora, el problema es, hablamos del síndrome de ovario poliquístico, pero también con cualquier anovuladora por defectos en los mecanismos de retroalimentación, son estas consecuencias a intermedio y a largo plazo. Les digo que están asociadas a síndrome de ovario poliquístico porque es la endocrinopatía más común, pero cualquier anovuladora por defectos en los mecanismos de retroalimentación es lo mismo. Mire, se asocian a infertilidad, obviamente. Si no ovulan, pues les cuesta trabajo embarazarse. Pero también, si se embarazan, pueden tener abortos de repetición. Pero fíjense, no nada más cuestiones obstétricas o ginecológicas, sino también se asocia mucho más a depresión y ansiedad, hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, problemas de aterosclerosis coronaria o accidentes cerebrovasculares, dislipidemia, que se eleve el colesterol total, también que se eleven las lipoproteínas de baja densidad y que las de alta densidad bajen, que son las que les llaman las buenas, ¿no? Las protectoras, que se eleven los triglicéridos y por ende también, aparte del colesterol y todo eso, pues que tengan más problemas de infartos o accidentes cerebrales vasculares. Y además, cánceres ginecológicos, pues por lógica. Si son mujeres que no ovulan por defectos en los mecanismos de retroalimentación, es lo que platicábamos. Ella produce estrógenos, su ovario produce estrógenos, entonces prolifera el endometrio, pero no ovula y entonces no hay contraposición de la progesterona. Entonces es más riesgo de cáncer de endometrio, pero no nada más de cáncer de endometrio, sino cáncer de mama, cáncer de ovario. Entonces, ¿es importante o no este tema? No nada más con cuestiones o fines de embarazo, que muchas veces es por lo que nos llegan a nosotros en ginecología. Porque la mujer puede aguantar no menstruar. O sea, hay mujeres que pasan años menstruando 1 o 2 veces al año. Y dice, bueno, pues así ya me hizo Dios, pues no menstruo, ¿no? Y pues así gasto menos en toallas femeninas y más en caguamas. Entonces, pues ya, me vale madre, ¿no? Pero una vez que quieren embarazar, si no pueden, es cuando se, chinga, pues me va a dejar mi Juan, o mi Pedro, o mi Benito, o quien sea, ¿no? Me va a dejar y entonces pues ahora sí se preocupa. Y entonces pues sí quiere tener bebés, pero pues ya pasaron un chingo de años sin estudiarse y luego ya es más complicado. Y todas las complicaciones. O sea, no nada más es desde el punto de vista ginecológico. Si van a ser internistas, si van a ser ortopedistas, si van a ser anestesiólogos, no, lo que sea, o médicos generales, lo que sea, pediatras, porque luego empiezan desde la adolescencia y todo este tipo de cosas. La obesidad, que se asocia mucho a este tipo de trastornos. ¿En qué lugar estamos de obesidad en el mundo? En el segundo y en el primero a nivel infantil. Sí, y a nivel adulto ya no, o sea, no nos vamos a dejar, ya nos vamos a chingar a los gringos. ¿Sí o no? Porque no podemos ser segundo lugar, y menos con los gringos.
los tenemos que chingar. Entonces ahí la llevamos, ¿no? Vamos por el primer lugar. Entonces, y en obesidad infantil sí ya nos chingamos a todos. Entonces, abusados, miren, esa es la cuestión de esto, o sea, la importancia de estudiar bien a estas mujeres, hay que cuidarlas, o sea, porque es nuestra labor como médicos, porque además, como les comento a los residentes, ¿no? Sobre todo con la embarazada, pero la base de la familia, la base de la sociedad es la familia, y la base de la familia es la mujer. Entonces, el hecho de que la mujer tenga algún problema, ya sea obstétrico o ginecológico, le pega a la sociedad, a la familia y a la sociedad, ¿eh? Es un problema grave, es la base de todo. Entonces hay que cuidar a la mujer. Entonces, si ustedes identifican una mujer con este tipo de problemas, no nada más desde el punto de vista ginecológico, porque se quiere embarazar, sino para protegerla con todas estas fregaderas que si no la corregimos y ella no entiende el problema, les digo, a la larga van a tener este tipo de complicaciones. Y se van a andar infartando, o van a estar obesas, o ya les agarró así la diabetes, o la hipertensión, o las dislipidemias. Entonces, abusados, hay que cuidar a estas mujercitas. Entonces, vean, los más conocidos son los criterios de Rotterdam, que ya platicaron ustedes, y que está basado en 3 aspectos, y que todavía muchos institutos, inclusive el Instituto Nacional de Perinatología, nuestra catedral de ginecología y obstetricia en México, lo lleva, los criterios de Rotterdam, y ya mencionaron ustedes, son 3 criterios, ¿no? Es 1, evidencia clínica o bioquímica de hiperandrogenismo. 2, oligoanovulación, y el tercero, ya lo mencionaba su compañera, son los criterios por ultrasonido del poliquistosis ovárica. Y son en los 2 ovarios. Porque luego les digo que nos llegan mujeres con un ultrasonido donde le dicen que tiene síndrome de ovario poliquístico y se ve múltiples quistes en un ovario y en el otro no. No me chinguen, o sea, son en los 2 ovarios. Y en los criterios de Rotterdam dice que si cumple 2 de esos 3 criterios, se hace diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. 3 años después, les digo que esos viejitos dijeron, vamos a hacer, ya estamos irnos a la playa o irnos de paseo o a un hotel bien chido y hacemos otros criterios. Y entonces dijeron, por todo lo que estamos comentando, dejaron de lado el ultrasonido como criterio diagnóstico. Y son estos 3 que estoy poniendo acá. Dijeron, vamos a dejar la evidencia clínica o bioquímica de hiperandrogenismo. 2, oligoanovulación. Y 3, en lugar del ultrasonido, vamos a excluir otros trastornos conocidos que causen hiperandrogenismo y anovulación. Y aquí ellos pusieron la hiperprolactinemia, la hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío y también la disfunción tiroidea. Y ya después les digo que cada vez se juntan y entonces quieren, y ya luego le echan mucha crema a los tacos y los fenotipos y la chingada, ya para pues no quedar mal, ¿no? Decir, bueno, el fenotipo A tiene todos los 3. El fenotipo B tiene hiperandrogenismo y anovulación, pero no hay imágenes en los ovarios, entonces son los más comunes. Luego ya lo dijo su compañera. Fenotipo C, le ponemos entonces ahora hiperandrogenismo y los quistes en los ovarios, pero ovula toda madre. Y el fenotipo D, no ovula y la imagen es en los ovarios, pero no tiene hiperandrogenismo clínico ni bioquímico. Miren, repito, por definición, por eso es que yo no estoy de acuerdo con el fenotipo C. La mujer con síndrome de ovario poliquístico no ovula. Y muchos también escuelas y europeas, americanas, latinoamericanas, también ponen como un criterio muy importante el hiperandrogenismo. Entonces, con ustedes, lo más importante que se les quede es que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, para hacer buen diagnóstico, tienen que tener hiperandrogenismo y oligoanovulación. Y lo del criterio diagnóstico por ultrasonido lo vamos a dejar un poquito de lado.
Y les comento, o sea, sí, muchas mujeres que tienen hiperandrogenismo y anovulación pueden tener quistes en los ovarios por ultrasonido, en ambos. Pero repito, hay mujeres que tienen hiperandrogenismo, oligoanovulación y no tienen esas imágenes en el ultrasonido. Ese sí es un síndrome de ovario poliquístico. Pero si la mujer ovula toda madre y no tiene tiene imágenes en los ovarios de quistes, no, ese no puede ser un síndrome de ovario poliquístico. Perdónenme, o sea, ¿de acuerdo? O sea, tiene que tener estos 3 criterios. Ahora, vean esto. Vamos a centrarnos en el hiperandrogenismo. Puede ir clínico, puede ir desde acné leve hasta aumento en el crecimiento del vello terminal en estructuras de la línea media. Pero inclusive puede llegar hasta cambios androides en el hábito corporal, ¿eh? O sea, inclusive hasta engrosamiento de las cuerdas vocales, inclusive hasta clitoromegalia, virilización franca. O sea, inclusive ya, o sea, puede llegar y ¿qué huele mi amor, no? O sea, ay cabrón, o sea, puede ser hiperandrogenismo así clínico, bien. Ahora, en cuanto al hiperandrogenismo, la mayoría es obviamente síndrome de ovario poliquístico, pero hay otro síndrome de Jairán. ¿Alguien sabe qué es ese? ¿Nadie? Es hiperandrogenismo, resistencia a la insulina y acantosis nigricans. Es el síndrome Jairán, obviamente es menos. La hiperplasia pararenal te da datos de hiperandrogenismo, pero cañón. También tumores productores de andrógenos, y ya saben que cuando no sabemos ni qué pex le ponemos idiopática. La oligoanovulación. ¿Por qué esa característica? Se caracteriza la mayoría de las mujeres, repito, que no ovula bien, tampoco menstrua bien. Y no nada más tiene que ver con ciclos de opsomenorrea o amenorrea. Les decía que yo también, que también las mujeres con proyomenorrea, o sea, aquellas mujeres que están menstruando cada 15 días, también les habla de anovulación. ¿De acuerdo? Entonces, esto se entiende, o sea, ella produce estrógenos, inclusive del ovario y del tejido adiposo, porque además, por conversión periférica de andrógenos a estrógenos, porque además la mayoría de estas mujeres están gorditas, no todas, pero sí la mayoría. Y entonces proliferan el endometrio, pero no ovula. Y entonces no hay contraposición de la progesterona porque no ovula. Y entonces la característica principal clínica en cuanto al sangrado se refiere con respecto al síndrome de ovario poliquístico, sobre todo, pero con todas las anovuladoras, es que, y así lo dicen los libros, el sangrado es impredecible, cuantioso y prolongado. O sea, la mujer nunca sabe cuándo va a menstruar. Te dice, doctor, yo puedo pasar 5, 6, 7 meses sin menstruar. O de repente puedo menstruar bien 2 meses y después se me va otra vez como 8 meses y después en un mismo mes menstruar 2 veces. O sea, nunca sabe cuándo va a menstruar. Eso sí, cuando menstrua, menstrua. O sea, no se anda con jaladas, pues, inclusive les dice, doctor, no, miren, yo menstruo cada 8 o 9 meses, pero cuando menstruo, pues la chingada, hasta cuajarones me sale, cabrón. O sea, y me dura como 10 días, cabrón. O sea, como 15 días estoy sangrando. Algunas mujeres llegan sangrando todo el pinche mes. Y abundante, así con coágulos. Pues traigan así todas pálidas, pinches gorditas, así todas pálidas, ¿no? O sea, nunca sabe. Entonces, sí, predecible, cuantioso y prolongado. Es la característica principal de estas pacientes. Y vean, más del 65% presentan obesidad, con un índice de masa corporal mayor a 27. Pero además, miren, el problema es, si han visto esas gorditas que están gorditas, pero los brazos flaquitos y las patitas flaquitas, o sea, la grasa es distribución abdominal visceral aquí en la panza, pues, en el pecho, es la peligrosa. Por eso se andan infartando en los órganos, en las glándulas, o sea, todo lleno de grasa y aquí en la panza, pues. Y vean esto, miren, del 10 al 15%
de todas estas mujeres anovuladoras por defectos en los mecanismos de retroalimentación, pero centrados en el SAP, con solo bajarlas de peso, empiezan a ovular y a menstruar adecuadamente. Ahora, el problema es bajarlas de peso. Porque con solo bajarles de peso, pues sí, imagínate esta gordita, bájenla de peso. O sea, está cabrón, porque hay que cambiar hábitos alimentarios cañón. Y hay que haga ejercicio. O sea, está bien complicado. Porque hay mujeres que, oiga, ¿y qué tal come? No, pues sí, casi ni como, doctor. Y ahí lo importante es que vaya el esposo, porque le ves la cara al esposo. O sea, oiga, ¿y qué tal come? No, pues casi ni como. Y puta, pinche esposo hace los pinches ojotes así, se lo voltea a ver, puta, casi ni come. O está haciendo ejercicio y la señora, no, sí, sí. Y el esposo se le voltea a ver así como, puta, ¿qué hora, cabrón? No, pues yo ni la veo, ¿no? Ahí es importante que vaya el esposo para que ustedes se den color de si realmente te está puenteando o no. Miren, otra foto igual, vean el vello y vean el acné, pues obviamente tiene hiperandrogenismo. La acantosis nigricans, ¿qué? Son zonas de piel hiperpigmentada engrosada y que generalmente es en áreas intertriginosas. Se da mucho en la axila, atrás en el cuello, en la parte alta de la espalda, debajo de los pechos, en las ingles. Y muchas, inclusive van por eso o las manda el dermatólogo por ese tipo de lesiones, ¿no? O de zonas de piel hiperpigmentada, y ya, ¿eso de qué te habla? Mucho te habla de qué, la acantosis nigricans. De resistencia a la insulina. De hiperinsulinemia, efectivamente. Así. Y cada vez llegan más mujeres más jóvenes, luego llegan con la mamá de 17, 18 años, oiga, doctor, es que se la traigo, aparte que no menstrua bien, porque tiene estas zonas como de mugre aquí atrás en la espalda, en el cuello, hasta ya le estuve restregando aquí, pues no se le quitan. Ya hablábamos del síndrome Jairan y del 2 al 5% de estas mujeres tienen hirsutismo. ¿De acuerdo? Bueno, miren, vamos a dejarla aquí porque ya casi son las 2 y vamos ya a empezar a hacer diagnósticos diferenciales y regresar a los casos. Pero, ¿van bien o no? Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, Doc, mucho más claro. Sí, Doc. Y les digo, porque en el examen les voy a poner casos clínicos, ¿eh? Entonces no quiero que se me apendejen. ¿Van bien? Sí, solo una pregunta. ¿Cuáles son los criterios clínicos del síndrome de Jairan? No, las siglas son hiperandrogenismo, resistencia a la insulina y acantosis nigricans. Ok, muchas gracias, Doc. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Ah, oigan, les pido el favor, no sé quién le esté grabando las pláticas, pero si me las pueden mandar a mi correo, porfa. ¿Sale? Sí, Doc, está bien. Sí, doctor. Órale. Entonces, síganle leyendo y nos conectamos el lunes. Gracias, Doc. Gracias. 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 Adiós. Gracias, hasta luego.